Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos con una mirada a la demanda. La semana pasada tuvimos una demanda que repuntó respecto a la semana anterior. Aquí observamos una demanda mayor respecto a la semana precedente, pero que ha seguido en niveles más bajos que los años anteriores. Cabe mencionar que en este gráfico de demanda semanal, la demanda que correspondía al 12 de octubre del año pasado, no, perdón, eso es la del 1 de noviembre, respecto a la demanda de la misma semana, perdón, la semana anterior, el 12 de octubre, tuvimos una demanda sustancialmente menor. Probablemente estaremos empezando a ver, será uno de los efectos de las medidas de ahorro energético. Hasta ahora no podemos decir que se había notado nada, pero llevamos un par de semanas con una tendencia de demanda más bajo que los años anteriores, se observa un poco más y posiblemente ya estamos empezando a observar unos efectos de las medidas de ahorro energético. Estamos hablando de un par de por ciento solamente, todavía no es algo muy relevante, pero bueno, algo es algo. Veamos cómo sigue. De igual forma, estamos en el momento del año de menor demanda junto con la primavera. No por nada, todavía no hace frío, ya no hace calor, aunque bueno, ahora hace más calor de lo que debería de hacer en estas épocas del año. Pero bueno, no hace frío, no hace calor, no hay todavía bastantes horas de luz, aunque la duración de los días está decreciendo. Y por eso globalmente tenemos el momento del año, para la demanda menor del año, junto, como decía, con la primavera. Entonces veremos a medida que nos iremos acercando al invierno, cómo se comportará y si mantendremos un consumo eléctrico inferior al de los años anteriores. Ahora mirando el precio, a pesar del ligero repunte en la demanda, el precio bajó respecto a la semana anterior y se quedó en 78 euros el megavatio hora. Un precio entonces dentro de los niveles en los cuales estamos moviéndonos desde la aplicación del precio del límite al precio del gas, es decir, inferior a 150 euros en torno a 140. Es un precio bastante normal, tomando en cuenta que tuvimos una producción de eólica media y una producción con gas muy alta la semana pasada, como ya llevamos viéndolo desde el inicio del límite al precio del gas, pero también ya desde un poco más. Respecto a la generación solar y eólica, pues ahí tuvimos un inicio de semana entonces con una producción bien baja en la península ibérica, incluso en Francia, en particular el miércoles. Y luego el viento volvió algo y fue algo más fuerte a medida que nos acercábamos al fin de semana, en particular aquí en Francia, menos en la península ibérica, y subió un poco más aquí en Portugal y España durante el fin de semana. Y globalmente esto nos llevó a tener para la semana un viento medio relativamente, lo que puede ser de otros medio tirando abajo realmente. Entonces, una producción solar por su lado normal, baja al principio de la semana, pero un poco más alta luego en el resto de la semana. Entonces, al tener este viento bajo y esta generación solar normal, pues nos mantuvimos con mucha generación de gas. Aquí un pequeño cambio, una novedad en nuestro informe novedad de esta semana. Hemos añadido mucha nueva información, vais a verlo en esta primera slide y otra en la siguiente. Ahora, básicamente, hemos extendido el alcance de nuestro informe semanal a todo lo que podemos considerar de la península ibérica. Es decir, típicamente hemos añadido aquí la generación portuguesa. Ya veíamos la generación solar y eólica portuguesa en el gráfico anterior, no solo la de España, y ahora vemos aquí también en el mix de generación, aquí vemos toda la península ibérica,
Y entonces todo lo que corresponde a Portugal sigue el mismo código de color que España. Sin embargo, se muestra con unas rayas más claras para poder distinguir lo que corresponde a Portugal respecto a lo de España. Y típicamente, bueno, pues un comportamiento muy similar, obviamente, en el mix portugués que en el mix español, es lógico, van realmente de la mano, operan casi como un mercado único, realmente. El gas generando envase casi toda la semana, con menos gas el fin de semana gracias a una menor demanda y en particular a un viento más alto. Lo que es más interesante todavía es observar cómo se comporta la generación hidroeléctrica en Portugal, aportando las puntas casi exclusivamente, bombeando un poco más que en España. Notable aquí ver que hay un poco de bombeo en Portugal durante el día, el martes, incluso también durante las noches de martes y miércoles, lo que cuando no era el caso en España. Pero globalmente para ambos mercados, una operación que va de la mano. Y es lógico, nuevamente, como al final los precios están acoplados casi 100%, casi todo el tiempo, solo unos pocos por cientos del año no están acoplados, significa que claramente esos mercados funcionan nuevamente de la mano, funcionan juntos y tienen el mismo comportamiento tecnológico y además tienen un mix muy similar. La diferencia de Portugal con España es que Portugal ya no cuenta con carbón y nunca contó con nuclear. Salvo eso, tienen las mismas tecnologías. Y por otro lado, importantemente, que Portugal estructuralmente importa de España y entonces una parte relevante de su mix eléctrico viene de importaciones españolas. Y hablando de las importaciones y exportaciones, aquí como miramos toda la península ibérica, en conjunto, solo observamos las exportaciones que van fuera de la península, es decir, a Francia en particular, pero también a Marruecos y Andorra. Y aquí, bueno, pues nada nuevo respecto a lo que hemos comentado anteriormente. Muchas exportaciones en particular a Francia toda la semana como resultado de como efecto secundario del límite al precio del gas. Y hablando de este límite al precio del gas, aquí hemos tenido entonces en este gráfico el costo de la compensación del gas, sumándolo al precio español aquí, lo comento para las pocas horas donde puede haber un desacople entre Portugal y España. Y eso es interesante para compararlo, por ejemplo, con el precio en Francia y poder hacerse una idea si al final es más barato o no. Y justo, bueno, pues la semana pasada, con un precio del gas que ha bajado, un poco más de viento, una menor demanda en Francia, el precio en Francia ha sido inferior a lo que llevaba haciendo durante todo el verano. Y entonces tenemos una diferencia no tan impactante entre el precio francés en azul y el precio español más costo de compensación de gas en naranja. Globalmente sigue siendo más bajo. El promedio del costo del precio del mercado diario más costo de compensación son 206 euros en megavatio hora la semana pasada, cuando en Francia fueron 224. Entonces, sigue siendo más barato haber aplicado esta compensación, pero es verdad que ya no tenemos una diferencia tan alta respecto a lo que llevaba siendo las semanas anteriores. Eso porque el precio del gas, globalmente del gas, incluso el TTF, ha ido bajando, pero sobre todo en particular porque globalmente la demanda en Europa ahora es baja, porque es la temporada de demanda eléctrica más baja. Y finalmente, último comentario, bastante importante destacarlo, a pesar de entrar en el otoño, todavía estamos con precios durante el día más bajos que durante la noche, casi todos los días. El único día que ha sido excepción aquí ha sido el lunes, donde la noche quedaba más barata que el día. Esto suele pasar, las noches del lunes pueden ser de menor demanda que las del resto de la semana, pero si no, aquí tenemos casi el mismo precio, sino en los demás, precios más bajos durante el día. Eso era todo por mi parte. Voy a dejar a Adrián seguir con el precio del gas. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Bueno, pues seguimos con la tendencia bajista que se inició hace ya unas semanas y la tónica de la semana pasada pues fue la misma que las anteriores. Tenemos en la sombra algunos días más que la semana pasada, que
pero empezó aquí la semana pasada con esta vela verde, en la que veis que además hubo un escape alcista muy fuerte, muy considerable, que vino a poner en valor de alguna forma lo que pasaría, yo creo, al menos es mi interpretación, si las exportaciones rusas parasen por completo este invierno, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque el escape alcista que se produjo en el contrato del mes siguiente vino motivado por una confusión que hubo en una interpretación de una noticia que afectó al gas y que decía que separaban las exportaciones de energía de Ucrania hacia Europa. Sabéis que el único gasoducto que ahora mismo funciona de Rusia a Europa es el que atraviesa Ucrania, y ese día se interpretó, duró la confusión 3 minutos, que fue lo que sirvió al mercado para saltar hasta los 187 euros de megavatio hora, que fue el tope que alcanzó la semana pasada. Y cuando el mercado ya entendió, los participantes en el mercado entendieron que no era el gas de lo que se estaba hablando, sino que era un posible parón en la exportación de electricidad a Europa, ya los precios retrocedieron con la misma fuerza con la que habían subido, y ese día pues se volvió a cerrar algo más abajo, ¿no? Pero los picos ya cada vez, también lo venimos diciendo las últimas semanas, cada vez son menores. Siempre hay uno o dos escapes alcistas en la semana, porque el mercado sigue tenso, porque el mercado sigue estrecho. El segundo pico de la semana, veis, a que se produjo aquí el jueves, y fue pues por una amenaza de bomba en una planta de gas noruega. Y bueno, al final cualquier noticia que afecte al suministro noruego o de gas natural licuado a Europa, que son ahora las dos principales vías por las que Europa se nutre de gas, pues tienen un impacto, por supuesto, en los precios. Pero la tendencia de fondo sigue siendo bajista por los fundamentales que hemos comentado ya las semanas anteriores, que son pues, los almacenes llenos a más del 90%. La semana pasada cerraron al 91%. El tiempo, que sigue siendo bastante suave. Y los cargueros de gas natural licuado, que están ya haciendo cola en algunos o simplemente navegando sin un destino concreto, porque ahora mismo los almacenamientos están muy llenos en Europa, ¿no? Y no está claro cuál va a ser el destino de esos cargueros, porque además la competencia histórica, que es Asia, pues está también con una demanda bastante contenida. China, por ejemplo, va a reducir sus importaciones de 22,4 BCM a 16,4 BCM, y eso está teniendo un impacto en el precio del índice de referencia asiático, el JKM, que cerró la semana pasada en 113 euros megavatio hora, que es considerablemente menos de los 141,99 que cerró el TTF europeo, que es el nivel aproximadamente al que estaba en junio, cuando los rusos bombeaban Europa 100 millones de metros cúbicos al día. Ahora están bombeando menos de 40, o sea que fijaros, el precio está más o menos en el mismo nivel, pero la situación es de mucha menos incertidumbre que era cuando se especulaba qué es lo que iba a pasar si los rusos dejaban de mandar gas, como así pasó en los meses posteriores, ¿no? Como hemos visto que la demanda ha caído y que se ha podido sustituir con bastante celeridad los descensos de envíos rusos por el gas natural licuado, pues bueno, tenemos unos precios que siguen siendo muy altos, pero que denotan un menor nerviosismo que el que alcanzaron a finales del mes de agosto, ¿no? Entonces, el consenso ahora mismo en el mercado es que Europa parece que va a poder pasar el invierno sin cortes significativos de gas, y que hay gente que dice que si el invierno es muy frío podrían llegar, pero si la demanda continúa contenida
o bien artificialmente por imposición o bien porque los precios altos pues bueno, están desalentando esa demanda, y si sigue llegando gas natural licuado, es decir, si en Asia tampoco hace excesivo frío, desde luego que el suministro para el continente europeo parece asegurado y los precios tienen toda la pinta de que puedan todavía caer algo más. Pero bueno, la crisis todavía no está terminada, ni mucho menos, y vemos cómo la volatilidad es alta y los escapes alcistas se pueden producir en cualquier momento. ¿Qué pasó con el CO2? Bueno, pues con el CO2 seguimos en el canal que decíamos la semana pasada del anterior, esos 65 por abajo euros tonelada y los 70, 72 por arriba. La semana pasada pues veis que el rango fue también bastante estrecho porque la incertidumbre pues no permite a nadie tener posiciones claras alcistas o bajistas. Sí que empiezan ya a aparecer los primeros comentarios de algunos analistas, como por ejemplo Reuters, que empiezan a retrasar ya la reanudación de la tendencia alcista hasta mediados de esta década, ¿no? Estamos en el 22, pues sería hasta el 25, que es cuando se estima que la economía europea pues habrá ya salido de la recesión o del ralentizamiento económico en el que está ahora mismo sumido, porque se estima que para entonces también la crisis energética pues, puede haber llegado a su fin, y que el mercado habrá absorbido también el exceso de oferta que de una forma u otra, ya hemos venido comentando aquí las semanas pasadas las diferentes opciones que se están barajando y sobre las que todavía no hay una decisión concreta, digo que ya habrá absorbido para entonces el exceso de oferta que sí o sí va a tener en el corto plazo. Entonces, bueno, pues podemos esperar todavía los precios deprimidos de alguna forma. Salió Timmermans, el comisario responsable de medio ambiente en Europa, diciendo que igual que no le gustaban los precios tan elevados tan pronto, tampoco le gustaban los precios deprimidos en el entorno de los 50 euros. Entonces, pues bueno, este nivel de equilibrio en el que ahora está en el mercado, entre los 65, 70, 70 y pocos, pues bueno, teniendo en cuenta también la situación económica en la que está Europa y la incertidumbre energética, pues tampoco parece que preocupe mucho en los responsables de que el CO2 tenga que cumplir su papel de protagonista en el cambio energético, ¿no? Entonces, la transición energética. Entonces, pues bueno, estos precios de 65-70, salvo que haya una decisión clara que no esté contemplada por el mercado, parece ser que pueden estar para los próximos días también. ¿El petróleo qué ocurrió con él? Pues en este caso cayó un 6,4% la semana pasada, también algo más relajado el trading que en semanas anteriores, pero bueno, pues saliendo de los máximos que cogió la semana anterior, que era cercano a los $100 barril. Seguimos viendo pues mucha tensión entre Estados Unidos y sus antiguos socios, digamos, que era Arabia Saudí. Veremos cómo termina esta situación, pero se reserva la Casa Blanca qué medidas va a tomar al respecto. Por el momento, pues ya digo, cerró en 6,4 a $91,63 por barril. Tanto la Agencia Internacional como la Energía, como la OPEP Plus, aunque en este caso nos importe menos porque es bueno, pues es un protagonista con mucho interés, con interés de parte clarísimamente, pues dijeron que iba a disminuir la demanda en los años 22 y 23 de forma considerable, y por lo tanto, bueno, pues el mercado también reaccionó ante esa noticia, recogiendo algo de los beneficios que había experimentado con las alzas que se produjeron tras el recorte de producción que ya hemos comentado aquí, de 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Y por último, los futuros de electricidad, pues lo que hicieron fue también en un entorno de poquísima liquidez. Ya decíamos la semana pasada que había habido muy poca liquidez. La semana anterior había habido poca liquidez. La semana pasada fue casi inexistente, es decir, no se superaron ningún día los 100 gigas negociados. Algún día no se llegó ni a 20. Y por lo tanto, pues bueno, estamos en un momento complicado para el mercado de futuros. Tenemos que el Q1 23 fue el único
que tuvo una correlación positiva con el complejo energético bajista que hemos comentado anteriormente. Ya está en mínimos desde junio, que es lo que pasa con el gas aproximadamente, desde los 160,75 está ahora mismo, cayó un 3,16, fue la única referencia que cayó, las demás subieron. El Q223 lo hizo en 0,60 a 184, el Q323 subía un 6% a 223, pero ya digo, aquí la liquidez es prácticamente nula. Estos son precios que calcula el mercado. Con los dos CAL pues sí que se producen en algunas operaciones, pero también casi marginales. El CAL 23 subió a los 199,5, un 3,5, y el CAL 24 subió a 112, un 6,67%. Y esto era todo por mi parte. Hablamos la semana que viene. Gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un muy buen día, una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.